Bueno, la semana pasada cometí una imprecisión en mi sermón. Dije algo que no es correcto, o por lo menos no correcto para ese pasaje. Por eso prefiero llamarle imprecisión. Estábamos hablando en Proverbios de la sabiduría y al final del capítulo 4, está hablando de qué hacer con los ojos, con los pies, con la boca. Y yo les dije, parecía como una cosa muy moralista, que en realidad nuestra vida no depende de nuestros esfuerzos, sino de lo que hizo el Señor por nosotros, como recién cantamos, ¿no? Pero es impreciso decir eso, porque ahí está hablando de la sabiduría, no de la salvación. Para la salvación, lo que vos hagas con tus pies, con tu mano, no cuenta, ¿verdad? Pero para ser sabio sí cuenta, por eso lo dice ahí. Es palabra de Dios, ¿no? Y entonces me quedé muy mal en la semana, sí, porque uno no quiere decir cosas que no son. Uno se prepara, quiere ser preciso, porque es serio, es solemne hablar de parte de Dios, ¿no? Aunque uno asume que uno comete errores. Bueno, aquí hay uno que cometí y lo quiero tratar de arreglar, si puedo, para que ustedes no se confundan, porque ustedes se tienen que ir de acá con la cabeza clara, digamos, con conceptos concisos y claros. Y la verdad es que me doy cuenta que es un tema que genera confusión en nosotros los creyentes. Este tema de, ¿es 100% obra de Cristo? ¿Hay un 1%, es algo mío? Bueno, depende de qué estamos hablando. Si hablamos de la salvación, 100% lo hace Cristo. Cada granito que vos le quieras agregar, lo único que está demostrando es que vos no confías en Cristo. Si vos confías en Cristo, tenés que dejar que Él te salve y reconocer, por lo tanto, que vos sos un desastre. Sos un pobre en espíritu. No tenés capacidad de salvarte. No hay ni una sola obra buena que tengas que cuente para darte mérito delante de Dios. Nuestras obras son como trapo de inmundicia, dice la Biblia. Y entonces es muy claro eso. Para poder entrar a la vida cristiana tenés que humillarte lo máximo, reconociendo que no tenés nada para aportar. Solo Dios te puede salvar. Y eso es lo que Él vino a hacer, a salvarnos en la cruz. Él no vino a buscar a sanar a los que están sanos, o los que se creen sanos, nadie está sano, sino a buscar a los enfermos y a sanar y justificar y perdonar a los pecadores. De manera que para poder entrar a la vida cristiana, para empezar, nacer de nuevo, como dice la Biblia, tenés que básicamente reconocer que estás perdida o perdido y entonces pedirle al Señor que Él te sea tu Salvador, por lo que hizo en la cruz, por los méritos de Él. Ahora, una vez que nacés de nuevo, o sea que ya vino Cristo a tu corazón, te dio un nuevo corazón, tenés el Espíritu Santo contigo, ya has nacido de nuevo, sí cuenta las buenas obras, los esfuerzos, ¿sí? Dice en Efesios 2 que no nos salvó por las obras, sino para buenas obras, ¿verdad? No es por obras para que nadie se gloríe, dice. Pero después dice en el verso 10 que Dios preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ahí sí hay un lugar para el esfuerzo. Lo mismo cuando hablamos de la sabiduría, caso del Antiguo Testamento, que estábamos mirando en Proverbios. Es obvio que si vos no cuidás tus pies, a dónde vas, tus ojos que miran, tu boca que habla, bueno, vas a ser un necio. Entonces sí, ahí cuenta. La aclaración que yo quise hacer, y no fue feliz, digamos, es que está ahí, hay que distinguir, a ver si uno todavía lee todas estas cosas y dice, bueno, me tengo que poner más las pilas. No es cuestión de ponerte más las pilas si todavía no sos salvo. Si todavía no sos salvo, si todavía no tenés la certeza de que Dios te ha perdonado y que si morís vas al cielo, no se trata de ponerte las pilas. Se trata de rendirte humildemente al Señor y reconocer que necesitas que Él te salve. Una vez que pasa eso, sí te tenés que poner las pilas, pero la buena noticia es que ya no lo haces vos, sino que está el Señor, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, está en tu corazón, empoderándote, dándote la fuerza. Pablo dice, yo trabajé más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, una vez siendo cristiano, él se rompió el alma. Dice también en Colosenses 1:28, que él se rompió el alma trabajando para tratar de que otros sean edificados, pero no en su fuerza, sino con la fuerza que le daba Cristo. ¿Sí? Y entonces me gustaría pedirles, vamos a considerar hoy para
Cada tanto, en este mismo pasaje que vamos a considerar, dice Pedro que a él no le es molesto repetir las mismas cosas cada tanto, sino que las necesitamos oír. Y bueno, esto yo lo prediqué hace 9 años, acá mismo. Y lo vamos a ver de nuevo, después de 9 años. Ni la mitad de los que están acá estaban, ¿verdad? Así que les pido que abran en 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, vamos a leer hasta el verso 11. En el verso 12 dice Pedro que lo que les acabo de mencionar. Verso 12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Bueno, y le repitió algo que está antes, que es lo que vamos a leer. 2 Pedro, capítulo 1, del 1 al 11. Vamos a explicar el versículo 3 al 11, pero vamos a leer desde el verso 1. Y traten de prestar atención, la estructura de la oración es muy compleja, pero si la vamos después analizando como que se simplifica, noten. Empieza Pedro: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera observación aquí, es toda una sola oración, si se dan cuenta, va todo agregando porque, para, etcétera, por lo cual, etcétera. ¿Sí? Y aquí habla de un esfuerzo, ahora lo vamos a ver desarrollándolo, y habla de la seguridad de la salvación, de la certeza de la salvación. Y este es el tema que vamos a hablar, de la seguridad de la salvación. Nuestra seguridad de salvación es esta convicción que uno tiene en el corazón después de ser convertido, de que uno es un creyente, de que nada nos va a separar del amor de Cristo, ni tribulación, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada nos puede separar de Cristo. Que estamos en la mano de Dios, como dice Juan 10:28. ¿Sí? Nadie nos puede sacar de la mano de Dios, nadie. Esto lo preparé hace 9 años porque en esa época estaba viajando yo mucho a otras iglesias y tenía oportunidad de conversar con jóvenes y muchos jóvenes me pedían para hablar, para contarme que estaban dudando de su salvación, que no estaban seguros si eran salvos o no, y cómo podían hacer para ser salvos, para tener certeza. Y en todos los casos yo empecé a preguntar: decime una cosa, yo sé que querés hablar de la certeza de la salvación, pero acá estamos solos, no hay nadie, decime la verdad, ¿estás atrapado por la pornografía? Decía: sí. Por eso no tenés certeza. Por eso no hay certeza de salvación. Porque una persona que está pecando, siempre en un mismo pecado, cualquiera que sea, en un hábito, no puede tener certeza de salvación. No es que no tenga salvación, de pronto la tenés, no lo sé, pero no podés tener certeza si no estás viviendo como Dios quiere. Así que decidí estudiar este pasaje porque habla de la certeza, pero habla de cosas que tenemos que hacer para tener certeza. Hay un esfuerzo de parte del cristiano
que debe realizarse para uno sentirse que es salvo. Obvio que una persona que está atrapada en un hábito pecaminoso va a pensar que no es salvo porque no ve en su corazón, en su vida, no ve el poder del Espíritu Santo. Uno va a decir, ¿dónde está? Y yo soy igual que cualquiera, soy un miserable. Y eso le va a traer dudas, ¿verdad? Y eso es lo que dice acá. La vida de santificación nuestra es la que comienza después de la justificación, después que el Señor nos ha perdonado. Es una vida de un esfuerzo constante. Por eso Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay un esfuerzo que se hace en dependencia de Dios. No se hace solo, no se hace aparte de Dios. Se hace junto con Dios. Por eso cuando estemos delante de Él, vamos a decir, no soy yo, sino es Cristo en mí, obvio. Yo me rompí el alma, pero no fui yo, sino fue la gracia de Dios conmigo, tratando de ser santo, tratando de ser fiel. Hay dos aspectos, solo para dar un marco teórico o teológico, hay dos aspectos de la certeza de la salvación. Hay un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. El aspecto objetivo de nuestra certeza de salvación es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que yo soy un pecador, vos sos un pecador, una pecadora. Nacimos pecadores, tenemos una inclinación hacia el pecado desde que nacemos. No agradamos a Dios en nuestra carne. Todo lo que hace la carne nuestra para Dios es abominable. No nos podemos salvar a nosotros mismos, pero sí, un día vino Jesús, que nunca pecó, y murió en la cruz por todos aquellos que un día fueran a reconocer su necesidad de esa salvación, se iban a arrepentir y a creer en Él. Entonces es objetivo, o sea, yo soy un pecador, Jesús murió por los pecadores, yo creo que Jesús murió por mí, que soy un pecador, y resucitó al tercer día y está vivo, Él es mi Salvador, listo. Digamos, como que es creer una verdad objetiva. El aspecto subjetivo tiene que ver con el fruto de esa salvación, ¿verdad? Si yo en mi vida no da frutos de ser un hijo de Dios, yo podría dudar de mi salvación. Porque se nos habla en el Nuevo Testamento que hay personas que le van a decir a Cristo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, en tu nombre tal y tal cosa, y yo os diré, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Es decir, hay personas que se están engañando hoy, creyendo que son creyentes y no lo son. Y cabe la pregunta, ¿no seré yo uno de esos? O sea, yo la parte objetiva la creo, por eso le digo Señor, Señor, ¿verdad? Pero la parte subjetiva, yo vivo como un demonio. ¿Me siguen? De manera que si en tu propia vida vos no ves los frutos de tu propia salvación, vas a dudar de ella. Vas a empezar a pensar que a lo mejor vos sos uno de los tantos que se engañan a sí mismos, que creen algo que no son, ¿verdad? Y de eso habla Pedro acá. Y antes de meternos en estos pasajes, es pero muy inquietante que este libro de 2 Pedro, si vos preguntás a cualquiera que más o menos tiene una noción de cada libro de la Biblia, de qué habla 2 Pedro, y sabe que 2 Pedro habla de los falsos maestros. Ese es el tema de 2 Pedro, el engaño de los falsos maestros. Y vos decís, ¿pero cómo? Y a partir después de lo que acabamos de leer, empieza a hablar de esto, de los falsos maestros. ¿Qué tiene que ver esto de la seguridad de salvación con los falsos maestros? Qué interesante. Yo creo que es una pregunta muy necesaria hacer. Es que Pedro, pensando en los falsos maestros, antes que hablar de ellos, les quiere hablar a los creyentes de cómo estar seguros de su salvación. Porque un creyente que no está seguro de ser creyente, seguramente será carne de cañón para los falsos maestros. Seguramente está súper abierto a ser engañado, porque no tiene certeza de nada, ¿verdad? Y este es el propósito de Pedro aquí, ayudarnos a pensar de cómo vivir una vida firme en el Señor, tener firmeza, ¿sí? Y para eso se requiere un esfuerzo. Nuestro esfuerzo, ya no solos, está el Señor con nosotros, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo para crecer. Yo le había puesto aquí como el lema o la oración clave de este sermón, la certeza de la salvación en un cristiano es directamente proporcional a todos los esfuerzos que haga para crecer. Cuanto más esfuerzos hagas vos para crecer, con la ayuda del Señor,
más seguro vas a estar de tu salvación. Porque eso va a dar fruto. ¿Sí? Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas, bueno, empiezan a cambiar nuestra vida. Y empiezan a mostrar que no es qué bueno que soy yo, o qué bueno que sos vos, sino cómo es posible que vos seas así. No es que se vea muchas virtudes en tu corazón humanas, digamos, sino que se empieza a ver algo que es sobrenatural, es divino, porque es el fruto del Espíritu. Y eso nos da certeza, claro que sí. Y eso confirma que nos está esperando un cielo, que vamos a morir con Cristo, que, en fin, que si Dios es por nosotros, nada es contra nosotros, etc. Y todas las bendiciones que puedas pensar que recibe un cristiano, ¿verdad? Entonces, pensando o guiándonos por este concepto de que la certeza que un cristiano tenga de su salvación va a ser proporcional a los esfuerzos que haga para crecer, pensemos en primer lugar que este esfuerzo se debe basar en lo que hizo Dios primero, en la obra divina. Y es lo que hablan los 3 primeros versículos de este pasaje, que dice, y no quiero detenerme acá, pero noten ustedes, traten de pensar en esta oración compleja, que son los primeros 3 versículos. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad os han sido dadas por su divino poder. Acá está hablando, noten los verbos, está diciendo que algo que pertenece a la vida y a la piedad, a propósito, paréntesis. Pedro tiene un estilo de escribir que es muy divertido, a mí me causa gracia. No sé por qué le gusta repetir 2 veces un mismo concepto usando un sinónimo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Hubieran dicho a la vida o a la piedad era lo mismo, pero le pone 2. No sabemos bien, pero así hace Pedro. O sea, todas las cosas que necesitamos nosotros para vivir una vida piadosa ya nos han sido dadas. No tenemos que orar, clamar, Señor, por favor, dame fuerza, dame esto, dame lo otro. Ya te lo dio. Así que metele ganas nomás, ponele pilas, hacé el esfuerzo, ¿sí? Los mexicanos dicen échale ganas. Ya el Señor te dio lo que necesitas. Ahora te toca a vos hacer el esfuerzo. Tenés todos los recursos, ¿verdad? Ya te lo dio Dios. Interesante los verbos acá, porque inmediatamente acaba a hacer un llamado, un desafío a esforzarse mucho, pero todo está basado en lo que ya Dios te dio. Todas las cosas que pertenecen o que tienen que ver con una vida piadosa ya te han sido dadas por su divino poder, no el tuyo, su poder. Mediante el conocimiento, noten acá, hablar de Cristo, cuándo o cómo llegaste a recibir todas estas cosas por el poder de Dios, cuando conociste a Cristo. Mediante el conocimiento de aquel, acá no lo menciona Cristo, que nos llamó por su gloria y excelencia. De nuevo, gloria y excelencia es lo mismo. O sea, no es lo mismo, pero Pedro le gusta hacer así. La palabra excelencia acá es virtud, aretes, por su gloria y virtud, lo cual es precioso. A mí me gusta pensar, yo no sé cómo llegaste a Cristo vos, yo era ateo y leí las Escrituras, leí Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y de verdad a mí la persona de Cristo me voló la cabeza, me deslumbró su excelencia, su virtud. Yo digo, no, yo pensando que esto todo es un invento, la Biblia, todo, así piensan los ateos, ¿no? Todo para sacar dinero a la gente, para agarrar a la gente más débil, incauta, digamos. Y vos lees de Cristo y decís, no, esto no es un invento. Una persona de este calibre nadie la pudo haber inventado. Qué maravilla Jesús, qué virtud, qué excelencia. Qué persona atractiva. No sé cómo fue tu caso, a mí me conquistó el corazón, digamos así. Y tiene que ser así, porque Él después te pide todo. Para llegar a ser un cristiano uno tiene que darle todo al Señor, ¿verdad? Como la parábola del tesoro escondido, vende todo lo que tiene y va y con gozo y compra, ¿verdad? En un sentido espiritual nosotros hemos vendido todo lo que teníamos para tener a Cristo, porque Cristo nos pareció deslumbrante, ¿sí? Demasiado. ¿Cómo no le voy a dar mi vida a Cristo? Si Él dio su vida por mí. ¿Cómo no voy a entregar a este hombre si es el hombre más
virtuoso que jamás existió, etc. ¿Sí? Llegamos a conocer a Cristo, y acá habla de un conocimiento experimental, porque nos cautivó su gloria y excelencia, por medio de las cuales, debe ser cuáles una referencia a gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas, de nuevo, preciosas y grandísimas. ¿Ven cómo es Pedro? Interesante, ¿no? Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por las promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Bueno, somos hijos de Dios. No creemos que acá diga más que eso. Dios nos ha, de alguna manera, al dar un nuevo corazón, nos ha hecho participantes de su naturaleza. La iglesia, ustedes saben que hay iglesia, bueno, en la historia del cristianismo, en un momento se dividió la iglesia ortodoxa griega, o ortodoxa rusa, ortodoxa griega, etc. Todas las iglesias cristianas del Oriente, que se llaman ortodoxas, creen en una doctrina que se llama la deificación. Ellos creen que nosotros, por este pasaje, llegamos a ser como Dios, porque se nos dio su naturaleza divina. Nosotros creemos que es un error de interpretaciones. No hay que leer más de lo que dice acá. El Señor nos ha hecho, como yo decía hace un momento, nosotros hoy podemos vivir una vida sobrenatural, teniendo frutos sobrenaturales en nuestra vida, que no es normal. Después de que la humanidad ha caído en pecado, no es normal que nosotros sigamos creciendo en humildad, por ejemplo. La humildad no es algo que nos sale naturalmente a las personas, ¿sí? En ese sentido se nos ha dado, digamos, la posibilidad de participar de la naturaleza divina, de gustar de esa naturaleza. Habiendo huido, dice, aclarando, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La palabra epitumía y deseos intensos, desordenados, por lo que es malo. De alguna manera Dios ha cambiado eso, nos ha dado un nuevo corazón. Y ahora podemos nosotros, en virtud de lo que Dios hizo primero por nosotros, podemos vivir una vida distinta. Y ahora empieza entonces, en segundo lugar, o sea, lo que estamos diciendo, estos esfuerzos que tenemos que hacer, tienen que estar basados en lo que hizo Dios primero por nosotros. Eso es lo que dice acá, los versos 1 al 3. Pero noten cómo dice, perdón, del 1 al 4 leí. Noten cómo dice en el verso 5, vosotros también, o sea, venía hablando de lo que Dios hizo, y ahora noten cómo cambia. Vosotros también, los creyentes, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid. Noten que acá empieza un imperativo que tiene que ver con nosotros, pero está conectado, enganchado con lo que acaba de decir que Dios hizo por nosotros. Nosotros también, noten el también. También, o sea, no está todo hecho ya. O sea, Dios ya hizo algo, ahora nos toca a nosotros seguir con algo a continuación de eso. Nosotros también, por esto mismo, dice. ¿Qué es esto mismo? Los versículos anteriores. Por todo lo que Dios ya hizo, porque nos ha dado la capacidad de vivir una vida piadosa que le agrade. ¿Sí? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Por todo eso que hemos recibido, entonces tenemos que añadir algo, con toda diligencia, dice acá, poniendo toda diligencia. Y eso habla de un esfuerzo intenso, poniendo toda diligencia. El crecimiento espiritual no es automático, depende de nuestro esfuerzo como creyentes. Los teólogos usan la palabra sinergismo. La salvación es monergista. Monergista quiere decir que solo una persona, uno solo interviene, es Dios. Tu justificación, mi justificación, es monergista, solo Dios la hace. No es que nosotros ayudamos a Dios para que nos salve. Todo lo contrario, nos tenemos que dejar salvar. ¿Sí? Si yo me estuviera ahogando en el océano, la clave para que el guardavidas me salve es dejarlo que me salve. Quedarme quietito, porque todo mi esfuerzo por querer yo nadar lo va a molestar al hombre, a lo mejor hasta me suelta ahí, me deja ahí. Porque no se puede. Te tenés que dejar agarrar y llevar con la maniobra que él aprendió de cómo se hace. Ahora, una vez que estás en la playa, o sea, ya estás salvo, lo ideal sería que
te propongas ir a tomar clase de natación para la próxima vez, que no te pase. De alguna forma, lo que está, es una analogía no perfecta, pero de alguna forma, así funciona la salvación. Yo me dejo salvar por el Señor, pero una vez que soy salvo, pongo todo esfuerzo, toda diligencia, para crecer en esa salvación. Por eso Pablo, insisto, Filipenses 2:12, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Y eso se refiere a la santificación. ¿Sí? Porque Dios dice, continúa ese mismo versículo, es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. De nuevo, me ocupo con temor y temblor, me esfuerzo, basado en lo que Dios ya hizo, porque Dios produce en mí esa capacidad nueva que antes no tenía, ¿no? La palabra añadida acá es una palabra muy interesante, después la vuelve a repetir en este pasaje. Añadida acá es, la palabra griega habla de alguien que en la antigüedad suplía con creces, con mucha generosidad, lo necesario para que algo se lleve a cabo. Se usa mucho en escritos antiguos sobre una embarcación que va a salir, va a zarpar con un montón de víveres y una persona suplió todo lo necesario para que eso se pueda llevar a cabo. O alguien que financió una obra de teatro, por ejemplo, y él añadió en el sentido que pagó todos los gastos. Es como alguien que es un benefactor y da todo lo necesario para que eso pueda hacerse. Acá habla, el énfasis está en la abundancia. Nosotros tenemos que añadir a esto que Dios ya nos dio, a estas cosas que pertenecen a la vida de la piedad, tenemos que sumarle algo. Y ahora nos va a dar la lista de lo que hay que sumar. No nos deja ahí en las nubes, ¿no? Nos va a decir qué hacer. El punto acá es que hay que hacerlo de manera rica, generosa, abundante, no pichulera, no sé, o picotera, no sé cómo se dice, que de pronto queda feo eso, no sé, no de manera tacaña, ¿no? Lo mínimo necesario, ¿no? Como dice, bueno, ya con esto alcanza. No, un cristiano se rompe el alma, diligentemente, para vivir de una forma que le agrade a Dios, ¿sí? Y Dios, mientras tanto hacemos eso, está obrando. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida para que todo eso funcione, ¿sí? Siempre lo digo, hemos hablado acá hace un par de años sobre la doctrina de la santificación. Siempre me gusta pensar en cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo. Cuando Moisés empieza ahí en Éxodo 14, hace poquito lo leímos, los que estamos leyendo la Biblia en un año. Empieza a orar y a clamar y Dios le dice, ¿por qué estás orando? Le dice Dios a Moisés, caminen. Y empieza el pueblo de Israel a caminar y en el momento que pisan el Mar Rojo se abre el mar. Y ese es el esfuerzo, eso es la mejor analogía que yo encuentro de cómo funciona esto. Uno se esfuerza por la fe, creyendo que, bueno, primero creyendo que ya Dios le ha salvado. Se esfuerza y en el momento que uno por la fe dice, bueno, lo voy a hacer, Señor. No sé cómo, yo soy débil, no me siento capaz, pero voy a hacer lo que me pedís. Y el momento que lo empiezo a hacer, el Señor obra. No antes, no después. No cuando tengo el agua acá, que me estoy por ahogar, ni antes yo estoy esperando, ¿no? Digo, bueno, Señor, a ver, ¿qué vas a hacer? Y entonces sí, hago, no. Obedezco por la fe y en el momento que empiezo a obedecer, el Señor obra. Y entonces, en primer lugar dijimos, este esfuerzo se basa en la obra divina. En segundo lugar, este esfuerzo busca virtudes específicas. Y acá hay una lista, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Muy interesante esta lista. Muy interesante las características que tiene esta lista. No está diciendo como que añadamos, como si estuviéramos fabricando, como hacen los niños ahora, un collarcito de cuentas, ¿no? Con pelotitas o no sé cómo le llaman, cuentas. Bueno, vamos agregando, no es así, no es, bueno, vamos a añadir acá virtud, vamos a añadir piedad, conocimiento, dominio propio. No es el concepto. Estas listas que hay acá y hay otras en el Nuevo Testamento tienen todo un trasfondo cultural griego. Se llaman sorites.
Anoten, sorites, después busquen en internet. Sorites. Es la idea más que de un collar de cuentas, más como de un telescopio que tiene distintas partes que se van una introduciendo dentro de la otra, que para que la siguiente suceda tiene que existir la anterior. Es como una causa y consecuencia, ¿sí?, que van sumándose. También se llaman climas o gradiato en latín. Sorites. Los sorites, dice, es un conjunto de declaraciones que dependen de una sucesión de hechos indiscutibles a una conclusión culminante. Cada declaración recoge la última palabra clave o frase clave de la anterior. Y les leo a algunas familiares que conocemos, por ejemplo, en Romanos 10, versos 14 y 15, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Noten. Todo parece una sucesión de causa y efecto. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Eso es una lista sorites. Romanos 8, Pablo otra vez, verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sí? O sea, empieza por supuesto, con el comienzo, pero lleva a un clímax, a una culminación de eventos sucesivos. También, lamentablemente, hay listas así de pecados. De la misma forma, en Santiago 1:15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Causa, consecuencia, y así. ¿Sí? Bueno, es muy interesante esta lista. Algunos le llaman la escalera de la virtud, no sé. No está bueno pensarlo ni como escalera, ni como collar, ni nada de eso. Una cosa va llevando a la otra, y siendo que es esta lista como es, el clímax, que es el amor acá, el final, eso es lo que es más importante. Digamos, el fruto o la evidencia de tu salvación, de la seguridad de tu salvación, va a tener que ver con tu capacidad y mi capacidad de amar, con el amor ágape, que es la última acá en la lista. Amar de una manera desinteresada a los demás, a tus amigos y a tus enemigos. A mí, digamos, gente que me agrada, y a la gente que me desagrada también. Eso es lo que implica la última palabra de esta lista. Muy interesante. Y eso es sobrenatural, hablando de esa naturaleza divina que Dios nos ha dado, que yo pueda amar a alguien que realmente en otro momento de mi vida hubiera yo despreciado. Eso es algo de Dios en mi vida. Veamos, empecemos por virtud. De nuevo, la palabra arete, que es la palabra excelencia que habíamos visto de su gloria y excelencia de Cristo. Arete es la palabra virtud. Y se traduce excelencia, y está bien, así lo veían los griegos. El concepto de arete, de excelencia, es algo que cumple la función por lo cual fue hecho. Si vos te comprás, no sé, una olla que no se pega y no sé qué más, que llame ya, ponele, y después la ponés en tu casa y se te queda todo pegado, no es una olla virtuosa, digamos, ¿verdad? No lo es. Algo es virtuoso cuando realmente cumple el propósito por el cual se hizo. Eso es lo que el concepto griego, ¿no? O sea, algo excelente es algo que cumple algo, es el cumplimiento de algo, ¿sí? Bueno, la palabra también se usaba para dioses, falsos dioses, ¿no? De los de ellos, que cumplían o que eran capaces de hacer acciones heroicas. Una tierra que producía cosechas es virtuosa o excelente si estaba cumpliendo ese propósito y si realmente producía buena cantidad, ¿no? Una herramienta que trabajaba bien era arete, si cumplía su trabajo, etc. De manera que nosotros los creyentes, se espera que además de, noten cómo dice, añadida a vuestra fe, el tema de la fe no se había mencionado antes, pero es la salvación. Hemos sido llamados por su gloria y excelencia, hemos tenido fe en el Señor Jesús.
Y ahora a esa fe salvadora hay que agregarle algo más. En primer lugar, virtud, excelencia moral. ¿Sí? Escuche esto, la verdadera virtud en la vida cristiana no consiste en pulir cualidades humanas, por buenas que pudieran ser, sino en producir cualidades divinas que hacen a la persona más semejante a Jesucristo. Y la lista está en Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, etc. Es añadir a nuestra fe virtud. Yo creo, y bueno, después lo explico ahora con la palabra piedad, pero es procurar, con la ayuda del Señor, vivir una vida que agrada a Dios. Y eso produce virtud. Produce virtud. Piense nomás. ¿Cuántas cosas hacemos no porque nos gusta hacerlas, sino porque sabemos que agradan a Dios, aunque no nos gusta del todo hacerlas? Y eso produce virtud. No quiero explayarme más en detalles, pero pensá vos en cuántas cosas de tu propia vida decís, bueno, ahora que sos cristiano o cristiana, decís, no, lo tengo que hacer. Yo no lo haría, pero lo voy a hacer. Porque sé que agrada a Dios. Y al final es virtuoso, la persona ven y dicen, wow, ¿qué onda con vos? Bueno, es el Señor Jesús en mi vida. Es el Señor. En segundo lugar dice conocimiento. A esa virtud hay que agregarle conocimiento. La fe nos ayuda a cultivar virtud y ahora la virtud nos ayuda a cultivar conocimiento. Muy interesante este concepto. En varias partes del Nuevo Testamento, no quiero alargar esto para ir a lo que sigue, pero en varias partes se relaciona el conocimiento de Dios con la virtud o con la piedad. La piedad que según el conocimiento, o el conocimiento que según la piedad, dice Tito, capítulo 1. En la medida que nosotros procuramos agradar a Dios, tenemos la capacidad de conocerlo más. Bienaventurados, dijo Jesús, los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Interesante. En la medida que nosotros, con sinceridad, ¿no?, con nuestras luchas, con nuestros altibajos, de verdad procuramos complacer a Dios, eso de alguna forma nos abre, Dios lo hace, nos abre el entendimiento para conocer más a Dios. No es un tema intelectual, no es un asunto de inteligencia ni de estudio, es un asunto de obediencia. Cuando yo de verdad y vos de verdad procuramos vivir para Dios, obedecer a Dios, el Señor nos concede entender mejor. La palabra que conocimiento es muy interesante porque también habla de un conocimiento práctico. Epignosis es un conocimiento completo o creciente. Sugiere la idea de un conocimiento práctico o discernimiento. Y se refiere sin duda a manejar la vida con éxito. Tiene mucho que ver con lo que llamamos sabiduría, o lo que llamaban los hebreos sabiduría en el Antiguo Testamento. Es lo opuesto a pensar, dice alguien, tanto en cosas celestiales que a uno no le sirven para nada en la tierra. Es lo opuesto a pensar tanto en cosas celestiales que uno no sirve para nada en la tierra. Esta clase de conocimiento, ahí lo explico, no surge en forma automática, sino que viene de la obediencia a la voluntad de Dios. La idea es, en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es un error separar lo espiritual de lo terrenal. Una persona que tiene conocimiento, epignosis, como dice acá, de las cosas de Dios, eso afecta a todo lo que a las áreas de su vida. No es que una cosa es la vida espiritual y otra es la vida terrenal. Eso es lo que está tratando de decir esto aquí. Nosotros, de alguna manera, en la medida que caminamos con Dios, empezamos a integrar toda la vida a las cosas de Dios o con las cosas de Dios. Como se nos enseña en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová. Llegamos a ser sabios de manera práctica, terrenalmente práctica, en la medida que nosotros tememos a Dios. Y eso se empieza a ver agregando a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dice acá dominio propio. La palabra dominio propio es encrateia, dominio propio. Es la idea de tener control sobre nuestras pasiones, sobre los deseos que tenemos todos, ¿sí?
es poder tener la capacidad de disciplinar los deseos sensuales, carnales, para convertirlos en esclavos y no amos en la vida del creyente. Pablo lo dice, ¿no? 1 Corintios 9, está Pablo diciendo que yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que habiendo sido heraldo, venga a ser eliminado, etc. En Filipenses 3 se habla de lo mismo. La idea de un cristiano es que tenemos una lucha. Y esa es la vida cristiana normal. Algunos de ustedes, yo no lo sé, algunos de nosotros en algún momento de nuestra vida cristiana, seguramente al principio, nos hemos espantado de ver las luchas en nuestro corazón, decir, pero ¿cómo? Yo no pensé que al ser mi cristiano esto no me iba a pasar más. Y te sigue pasando, y quizás hasta peor, ciertas luchas, ¿verdad? Bueno, es lo que es. Quizás cuando no eras cristiano no luchabas porque no te importaba. Ahora que temes a Dios, sí te importa. Porque sabes que ceder a esas pasiones solo afectan tu relación con Dios y finalmente se pueden transformar en un amo en tu vida, si vos no los controlás. Claro que sí. Por eso habla de el ejercicio corporal para nada aprovecha. Pero la piedad sí, tiene promesa de esta vida y de la vida eterna. Y compara a buscar la piedad como a hacer un esfuerzo, como si fuera a ser. Para poco aprovecha, dice, no dice para nada. Para poco aprovecha. Pero la piedad aprovecha más. El esfuerzo para llegar a tener músculo, ustedes lo sabrán, tiene que hacer mucho esfuerzo. Para llegar a adelgazar hay que hacer mucho esfuerzo. Bueno, para ser piadoso hay que hacer mucho esfuerzo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y hay que hacerlo. ¿Sí? Dominio propio, encrateia. Y agrega al dominio propio paciencia, muy interesante. Hay dos palabras para paciencia en el Nuevo Testamento. Una es upomone, que es la capacidad de aguardar o de aguantar por un largo tiempo circunstancias difíciles. ¿Sí? Digamos que el dominio propio te ayuda a mantenerte fiel cuando todo va bien o cuando estás tentado a las pasiones, digamos. La paciencia te ayuda a aguantar cuando todo va mal, digamos así, cuando hay cosas difíciles que soportar. Ambos extremos, ¿no? La paciencia te ayuda a tener dominio propio bajo las presiones de la vida, bajo los problemas de la vida, ¿sí? Mientras que a la encrateria más con los placeres de la vida. A tener cuidado con eso, ¿no? Muchas veces la persona que no es capaz de someterse a Dios en los placeres de la vida, tampoco es capaz de someterse a Dios en los problemas de la vida. Es casi, parecen las dos caras de una misma moneda, ¿no? Dominio propio bajo los placeres, dominio propio bajo las presiones o los problemas, ambas cosas. Interesante de nuevo, esto es una lista donde se nos habla a nosotros añadir eso. De nuevo, a lo mejor estaría bueno que nos pongamos a pensar en nuestra vida, cuánto pensamos que depende de nosotros esto o cuánto le pedimos a Dios que lo haga. Acá se nos tira la pelota a nosotros. Yo tengo que hacer un esfuerzo por tener paciencia. Y lo hago, por supuesto, en mi mente. En el momento que estoy tentado a decir, bueno, basta, Dios, ¿qué pasó? ¿Qué me estás haciendo? Tengo que frenar y tener paciencia. Y confiar en Él. Me encantó, recién cantábamos. ¿Qué concepto me va a sostener en la vida y en la muerte? Bueno es Dios, bueno es Dios. Pensar que Dios es bueno es una verdad de la cual aferrarse para tener paciencia. Dios es bueno, Dios es bueno. Y, pero Señor, ¿por qué esto a mí? Dios es bueno. Dios es bueno. Y tenés paciencia y soportás. No es algo que se desarrolla automáticamente. Se va aprendiendo a través de las pruebas. Esa es la razón, según Santiago, por la cual Dios nos manda pruebas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, sin que os falte cosa alguna.
¿verdad? Y un poquito después Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y esa sabiduría es, en el contexto, la pedimos porque no sabemos ni cómo orar cuando estamos en medio de una prueba. Y tengo que tener la sabiduría de decir, no, esto es una bendición. Dios me está ayudando, me está enseñando algo con esto. Algo tengo que aprender de esto. Dios es bueno, Dios es bueno. Yo no soy más bueno que Dios. Dios es más bueno que yo. Y confío en Dios, y aguanto, y crece la paciencia, y se va desarrollando, como todo lo anterior que hemos dicho. ¿Sí? La virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia. Y entonces sí, llega aquí a la palabra piedad, Eusebeia, piedad. Ya nadie hoy se llama Eusebio, raramente le ponen ese nombre, fue popular en una época. Eusebio quiere decir piadoso, Eusebeia es la idea de piedad. La palabra simplemente quiere decir semejante a Dios, Eusebeia. Eusebeia, piedad, lindo concepto. En el griego significa literalmente adorar bien, Eusebeia, adorar bien. Describe una persona que tiene una relación apropiada con Dios y con sus semejantes, no solo con Dios. La palabra reverencia podría ser, la palabra piedad se puede usar la palabra devoto, piadoso, devoto, tampoco se usa devoto ya más. Quedó el barrio nuestro en Argentina, devoto. Nadie dice qué devoto que es esta persona, ¿no? O devoto es como qué dedicado. Bueno, una palabra puede ser reverente, una persona reverente hacia Dios y hacia los demás. Es la cualidad de carácter que hace que una persona se distinga, viva por encima de las minucias de la vida, de las pasiones y presiones que controlan la vida de otros, que procura hacer la voluntad de Dios y al hacerla busca el bienestar de los demás. Me encanta, si empezamos a analizar, por eso estoy tomando este tiempo, si empezamos a analizar esta lista, que es como dijimos, es una lista Sorites, acá hay una progresión de algo que es individual o individualista. Yo busco las virtudes en mi vida, yo busco el conocimiento, busco el dominio propio, busco la paciencia, pero ya acá cuando empieza con la piedad, cada vez eso va saliendo más de mí mismo hacia los demás. Es muy interesante. Es la vida, la verdadera vida espiritual, la verdadera madurez espiritual de un cristiano se ve no solo porque su vida sea virtuosa, sino en cómo se relaciona con los demás. Y eso es muy precioso. Todas estas últimas conceptos que va a empezar a hablar ahora, todos tienen que ver con los demás. Yo crezco espiritualmente en la medida que crezco en la forma que yo me relaciono contigo, con vos que a veces hablas mal de mí, con vos que a veces no, ¿verdad? No digo, para ponerle dramatismo, o sea, con vos no importa lo que pase, yo me relaciono con vos bien, porque quiero agradar a Dios, pero también quiero vivir de una manera agradable delante de las personas, de manera que honre a Dios. Y eso es lo hermoso de una iglesia. Acá en la iglesia, ya lo dijimos 1000 veces, pero hay que repetirlo, nos vamos a ofender muchas veces unos con otros. Y aún así nos tenemos que seguir amando, y nos vamos a seguir amando si somos genuinamente cristianos. No te vas a ir de la iglesia porque alguien te ofendió, ¿verdad? No te vas, ¿no? No te deberías ir. ¿Cómo te vas a ir? ¿A dónde vas a ir? ¡Qué locura! Por una cosa así, ¿a qué iglesia te vas a ir? No existe tal iglesia donde nadie te ofende. Es parte de la vida cristiana y es parte de que vos en tu madurez aprendas a convivir con personas así. En primer lugar, tu cónyuge y tus hijos, obviamente, que son bravos también, ¿o no? Nunca la piedad es algo individualista, nunca la piedad es algo ni siquiera idealista. La piedad no es que no te tenés que ir a una montaña, a un monasterio a vivir solo para ser piadosa. La piedad es algo que se vive en tu matrimonio, con tus hijos, en comunidad, con personas que tienen un problema con su orgullo, son egoístas, etc. Así se ejercita la piedad. Y así se trata de vivir de esa forma una vida piadosa o que agrada a Dios en relación con los demás. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad os han sido dadas, comenzó diciendo.
verso 1. Y ahora dice que tenemos que añadir a todo lo que ya mencionamos la piedad, pero sin embargo dice que ya se nos ha sido dado la piedad. Bueno, tenemos que seguir creciendo en la piedad, que Dios nos da la capacidad de vivir una vida piadosa, tenemos que vivirla con su ayuda, ¿sí? Y noten que a la piedad hay que añadir afecto fraternal. Miren la Biblia cada tanto, ¿eh? Estoy siguiendo la lista. Afecto fraternal es la palabra Filadelfia. Es el afecto que uno muestra a un amigo. Es el afecto de la amistad. Dice Pedro, esta segunda, 1:22, que debemos practicar el amor fraternal no fingido o sincero. Dice el libro de Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal. Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Primera Juan 5:1 y 2 dice que amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo es una prueba que hemos nacido de nuevo. Qué interesante el énfasis en el amor fraternal. El amor, otra vez, con personas que les tenés afecto como de amigo, o sea, implica personas que te tratan bien. Bueno, lo practicamos, es parte de la vida cristiana y es parte otra vez de ese testimonio sobrenatural. Tertuliano escribe, que era un padre de la iglesia, que en la época que él vivió, siglo III después de Cristo, en medio de tanta persecución y tanta cosa fea que había contra los cristianos, los inconversos decían de los creyentes: mirad cómo se aman, mirad cómo se aman. La gente se le explotaba la cabeza viendo a los creyentes. No puede ser. Empezaron de hecho a circular calumnias contra los cristianos. Decían que como la Santa Cena era privada, no podían estar los inconversos. Seguramente hacían orgías en esa Santa Cena, porque no podían entender, en su mente pervertida, no podían entender que los cristianos se amaran tanto y se daban besos, ósculo santo, ¿no? en la mejilla, y empezaron a fantasear con esas estupideces porque nunca habían visto un amor semejante, fraternal, un amor fraternal. No sé qué dirán de nosotros acá en Lobos, no sé, ojalá que la gente se sorprenda por cómo nos amamos. Ojalá que así sea. Y ya hemos tenido muchas oportunidades y ojalá las próximas que tengamos, cada vez que venga alguien a nuestra ciudad de otro lado, que necesite una mano, una ayuda, no sé, con cosas, etcétera, que lo veamos como una oportunidad para amarnos fraternalmente. Y lo hagamos. Y cuando alguien se enferma, cuando alguien tiene una desgracia, como sea. Tenemos un fondo de emergencia para eso. Pero digo, eso no quita que hagamos todo lo posible para que nuestro amor sea fuera de serie, digamos, extravagante, exuberante. Eso es lo que caracteriza a un cristiano. Y noten que esto está casi al final de la lista, o sea, va como increyendo. Y el clímax es la siguiente palabra, que ya no es amor fraternal, sino acá dice amor. Y el amor fraternal, amor. Que ese es el amor ágape, es el amor de Dios. Ya no tiene que ver con amar al amigo o al compañero, ya no es amor de amistad. Este es un amor superior en el sentido que no discrimina. Si vos sos mi amigo, sos mi enemigo, me estás perjudicando, sos una basurita, como dice mi hijo, o sos lo que sea, yo te amo igual, o trato de amarte igual. Ese sería el máximo de esta lista, que nos va a dar la seguridad de la salvación subjetiva en nuestro corazón, sí. Es la idea del amor de sacrificio, amor ágape, por otras personas. Es el amor que tuvo Dios con nosotros, que no merecíamos ser amados. Ese es el mismo amor, el amor ágape. El amor que tuvo Dios por los pecadores perdidos, por los que dijeron crucifícale, crucifícale, por los que le desfiguraron la cara a golpes a Jesucristo. El Señor en la cruz dijo: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Ese es el amor ágape. Maravilloso. El que se describe en 1 Corintios 13. No lo sé de memoria, pero pueden mirarlo después. ¿Sí? Es muy lindo como Pablo... Miren, algo interesante, paréntesis, de 1 Corintios 13, es que da la impresión que Pablo inventó palabras para toda esa lista, después léanla.
el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor es esto. Todas esas palabras, si usted las lee bien, en realidad son verbos traducidos o transformados en adjetivos, porque no existían esas palabras en forma de adjetivo. Quizás implicando que el amor no se traduce en acciones, cosas concretas para hacer por los demás. No solo algo lindo para escribir canciones y tarjetitas para el 14 de febrero, cosas de esas, no, sino algo que se actúa, ¿no? Que es activo. Ese es el amor ágape. Bueno, esto, si lo analizamos bien, es algo que no podemos hacer sin la ayuda de Dios, sin duda. ¿Sí? Si no fuéramos salvos, olvídate de tratar de hacer esto. Olvídate. Yo me había propuesto, ya les he contado cómo me llevó el Señor a los pies de Cristo, pero yo tenía muchas discusiones con mi papá, muchas discusiones. Y yo empecé a sentirme que el problema era yo, no él. Y entonces me había propuesto amar a mi papá, antes de ser cristiano, ¿no? Y yo decía, bueno, lo voy a amar, y voy a ser un gran hijo. Me levantaba temprano, lavaba los platos, lavé los platos un montón de meses, porque ahí dejaban todo. En mi casa no sé por qué no se lavaba enseguida. Y yo con los platos, pilas, y con esto, con lo otro, y trataba de ser un buen hijo. Todo fariseísmo puro, ¿no? Pues no entendía yo el evangelio, no lo sabía. Pero yo estaba tratando de ser un buen hijo para que mi relación con mi papá, no mi mamá, fuera mejor. Y me proponía, digo, bueno, voy a ir a ver, papá estaba haciendo algo, digo, le voy a ir a ayudar y voy a tratar de no pelearme con él. Y me terminaba peleando. Y me terminaba peleando. Y al final conocí al Señor Jesús. Me sentí un desgraciado, un pecador. No tenía vicios, no tenía una vida, nada, digamos, de qué avergonzarme, al contrario, luchaba con mi orgullo. Era deportista, etcétera, buen alumno, lo que sea, pero no podía amar a mi papá. Y por esa razón me di cuenta que era un pecador, tremendo pecador. Y pienso en esta lista y yo, como no creyente, tratando de cumplirla, imposible. Esto es algo para los creyentes, porque ya son creyentes, porque Dios nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Podemos hacer esto y debemos hacerlo. Y entonces noten ustedes, estamos diciendo que la certeza de la salvación es directamente proporcional a los esfuerzos que hacemos, ¿sí? Para la santificación, para continuar, para crecer. Ese esfuerzo se basa en la obra divina, ese esfuerzo busca virtudes específicas. En tercer lugar, ese esfuerzo producirá seguridad de salvación. Noten cómo dice el verso 8. Porque si estas cosas, la lista, sorites, están en vosotros y abundan. Acuérdense la palabra añadir, que era algo generoso, y abundan, dice acá. No os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, todas esa lista de virtudes, tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Aquí habla de tres características, por lo menos, de personas que no estamos seguros si son o no son cristianos. Son ociosos, o sea, no trabajan en nada, no trabajan para Cristo, son sin fruto, hay escaso conocimiento de Cristo, no hay fruto en su vida, y en tercer lugar están ciegos, les falta la visión, la perspectiva espiritual, son miopes espiritualmente. No recuerdan, no tienen discernimiento espiritual. Acá habla de que se olvidan de lo que ha sucedido en el pasado, de cómo Dios les perdonó los pecados, etc. La palabra ocioso se puede traducir inútil, son inútiles, porque no hay fruto en la vida de ellos. Las personas, los creyentes, entre comillas creyentes, no me animo a afirmarlo, los creyentes que no crecen por lo general fracasan en todo lo demás. Si vos decís que has nacido de nuevo, pero no creces, pasan 5 años y seguís siendo un bebito, probablemente nunca naciste. Probablemente nunca naciste. Por otro lado, si pensamos en los creyentes
más eficaces que vos conocés quizá, que Dios más ha usado. Quizá no tengan nada que ver con sus dones, sus habilidades, sus talentos. Lo que más tiene que ver es personas sencillas, obedientes, consistentes. No tiene nada que ver con su personalidad, si producen entusiasmo, si no lo producen. Son personas que obedecen de manera sistemática, como niños, como personas sumisas, digamos, al Señor, y Dios los usa, y están creciendo de manera consistente. Es hermoso verlo eso. Personas sencillas. Si esas características o si estas virtudes, estas cosas, dice acá, están en nosotros, existen en nosotros, es porque poseemos la naturaleza divina. Estas cosas reflejan en nosotros esa naturaleza divina que mencionaba en el versículo 3. Dice que tiene la vista muy corta. La frase tiene la vista muy corta, habla de la palabra griega miope, es miope. Es la idea de alguien que tiene que cerrar los ojos para ver de lejos porque no ve nada. Tremendo. Tremendo que se hable de un cristiano así. Noten, una persona que no tiene... Se habla de que los no cristianos son ciegos, 2 Corintios 4:4. Ahora que se hable de que un cristiano es miope, que no ve bien, es algo extraño. Parece un no cristiano, una persona que no crece, o que no trata de crecer. La persona que no es salva está en la oscuridad porque Satanás le ha cegado su entendimiento. Tiene que nacer de nuevo antes de que sus ojos sean abiertos y pueda ver el reino de Dios. Pero después que nuestros ojos son abiertos, si no nos mantenemos esforzándonos en nuestro crecimiento, es como que empezamos a perder la vista. Es tremendo, piénselo. Empezamos a no ver con claridad, a perder el discernimiento. Confundimos todas las cosas. Es así. Qué triste. Algún día sabremos quiénes son del Señor y quiénes no lo son. A mí me ha llamado siempre la atención cómo cuando estamos en un instituto bíblico, seminario, escuela bíblica, lo que sea, estamos todos embalados, entusiasmados, y al tiempo ya egresamos todos y mantenemos un contacto esporádico y vamos viendo cómo muchas de esas personas perdieron la vista. Y la razón básicamente es que no viven obedeciendo al Señor ni buscando crecer. Olvidamos todo. Hasta he encontrado yo personas, bueno, no viene al caso ahora, que hasta me han puesto a llorar. Yo digo, no puede ser. Y lo que menos parecía era un creyente convertido. Había cambiado hasta de identidad sexual la persona. Y digo, no, ¿cómo puede ser? Este fue un compañero mío en un instituto. Qué barbaridad. Nunca fue creyente, seguramente. El esfuerzo entonces que tenemos que hacer se basa en la obra divina, busca virtudes específicas, producirá seguridad de salvación, y noten cómo continúa reforzando la idea, resultará en firmeza espiritual. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Es lo mismo, vocación y elección es lo mismo, otra vez. Procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La palabra procurad acá es la misma, o tiene la misma raíz, cuando dice en el verso 5, poniendo toda diligencia. Es la idea de realmente de hacer un esfuerzo, el concepto acá de hacer firme vuestra elección, vocación y elección es lo mismo. Es estar seguro que sos uno de los escogidos, de alguna forma, obedeciendo al Señor. Por eso no es raro que alguien que está atrapado en la pornografía te diga, no sé si soy salvo, pastor, ¿cómo puedo estar seguro de mi salvación? Y yo no puedo estar seguro tampoco. No lo sé. Me dice una vez una persona ahí en mi oficina, porque siempre venía a casa y linda persona, siempre me leía un salmo, o me lo decía en memoria, lloraba, se abrazaba conmigo, me pedía para orar, muy linda. Y un día me dice,
vos no crees que yo soy salvo, ¿verdad? Y yo, bueno, dije, ay, ¿cómo le contesto acá? Pobre hombre, porque es tan linda persona. Le digo, mira, yo no puedo decir que vos no sos salvo, pero tampoco puedo decir que lo sos. Y eso es triste. No sé, la verdad que no tengo idea, solo Dios sabe. No sé. Porque llorar cuando se lee un salmo, cuando cantás una canción, no es sinónimo de ser salvo. Sinónimo de ser salvo es esforzarte por añadir a tu fe virtud, a la virtud dominio propio, al dominio propio, la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal y al amor fraternal amor. Eso es lo que dice acá la Biblia. Cosas que no se veían en esta persona. Procurad, entonces, haced firme vuestra vocación. Sí, eso es tan importante. Es necesario que un cristiano tenga certeza de su salvación. No es arrogancia decir, yo sé que soy salvo. Es necesario. Dice 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna. Tenemos que saber si la tenemos o no la tenemos. No podés vivir con esa incertidumbre. No podés decir, ay, yo qué sé, y solo Dios sabe. Así no vive un cristiano. Acá Pedro está preocupado por eso, porque sabe que están ahí los falsos maestros buscando a quien devorar y quiere que sus lectores estén seguros. Y con la mano en el corazón, con el corazón en la mano, mejor dicho. Les digo, hermanos, estoy hablando acá para ayudarles, para que ustedes tengan certeza de su salvación. No puede ser que un pecado los domine, si son creyentes. Si hay un pecado que te domina, bueno, revisá si realmente estás poniendo toda diligencia para crecer. Y aún así, si no podés, buscá nuestro consejo, el de los ancianos. A lo mejor no sos un cristiano. Puede ser. Y bueno, tenés que buscar al Señor, como Dios manda. A lo mejor alguien te guió mal. No sé. Pasa. En muchas iglesias te bautizan antes de que entiendas nada, absolutamente nada del Evangelio. A lo mejor vos creíste que sos un cristiano porque en otro lugar te dijeron que lo eras. Un día levantaste la mano y alguien se acercó y te dijo, bienvenido a la familia, mirá qué lindo, hay una fiesta en el cielo, acá también, vamos todavía. Lo que sea. Pero nunca viste frutos en tu vida. Y quizás nunca entendiste que para ver frutos en tu vida también había que hacer un esfuerzo. Tenías que poner toda diligencia, o procurar, como dice acá, hacer firme esa elección de parte de Dios. ¿Sí? Es importante, sí. Y finalmente, algo asombroso, para mí precioso. En quinto lugar, ¿sí? El esfuerzo se basa en la obra divina, en primer lugar. Segundo, busca virtudes específicas, producirá seguridad de salvación. En tercer lugar, en cuarto, resultará en firmeza espiritual. Y en quinto lugar, verso 11, recibirá recompensa eterna. Todo tu esfuerzo, todo mi esfuerzo, se nos promete ser recompensado. Porque de esta manera, noten otra vez un porqué, de esta manera os será otorgada amplia y generosa. Otra vez, dos palabras innecesarias. Amplia y generosa. Entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué hermoso concepto. Está hablando de seguridad de salvación. Y para darle una vuelta más de rosca, digamos así, se nos habla de que vamos a ser recibidos de manera generosa, amplia y generosa en el cielo. Cosa más linda de pensar, ¿no? Que te están esperando en el cielo para recibirte. Me están esperando. Casi como para hacerme una fiesta. Yo que merecía el infierno. Imagínate. Imagínate pasar de la duda, ¿seré salvo o no seré salvo?, a estar seguro que te están esperando allá. Hay una recepción preparada para vos y para mí. Porque somos uno de los redimidos por el Cordero inmolado, Jesucristo. Imagínate, la expectativa del cielo. Uno está con la expectativa de, bueno, ¿cómo me moriré? ¿De qué forma será? ¿Sufriré? ¿No sufriré?
¿Estará en un geriátrico? ¿No estará en un geriátrico? Uno piensa, ¿no? La gente piensa. Y en el cielo estarán también. ¿Cuándo va a morir este, no? ¿Cuándo hacemos la recepción? ¿Cómo será? No sé, los ángeles no son omniscientes, ¿no? Ahí estarán todos preparados, esperándote a vos, esperándote a mí. A ver si, no sé, digo, llegará tiempo preparar la recepción, ¿no? Para dar una amplia y generosa bienvenida o entrada en el cielo, en el reino eterno. Bueno, esto es lo que se nos promete. Qué maravilla. Digo, una tontería que se me ocurre, medio de teología ficción, ¿no? O sea, si te morís así de repente, no me imagino a todos corriendo ahí organizando para recibirte a vos amplia y generosamente. O lo tendrán todo preparado, será estándar para todos, no sé, cambiarán el nombre ahí en el cartelito, no sé. Pero pensá qué linda. Qué lindo que nuestra vida cristiana, que el Señor no hace nada mal, no hace nada incompleto, no hace nada fallido. Si el Señor te rescató de tu pecado, va a terminar. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo, dice Filipenses 1:6. Si el Señor te salvó a vos, vas a ser siempre salvo y vas a llegar ahí, al cielo vas a llegar. Si te esforzás después de tu salvación por ser una persona piadosa, virtuosa, etcétera, todo lo que dijimos, que está acá, por amar a los demás, amar a los que no te aman también, perdonar, etcétera, esa recepción va a ser generosa, amplia, vas a recibir recompensa. Y eso no tiene sentido. Si lo pensás bien, es algo que escapa a nuestra capacidad, pero es verdad, porque la Biblia lo dice. ¿Sí? Bueno, que el Señor use su palabra. Espero haber arreglado mi imprecisión del domingo pasado. Hay lugar para el esfuerzo en la vida cristiana, mucho lugar. ¿Sí? Y para ser sabio también, claro, por supuesto. ¿Sí? Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Te pedimos que nos ayudes, muchos detalles, mucha información. Ayúdanos, Señor, quizás en el momento que la escuchamos es mucho, Señor, y necesitamos volver a pensar. Ayúdanos, Señor, a procesar lo que es tu verdad, Señor, puesta de manera tan comprimida para producir tanto bien en nuestras vidas, los creyentes, Señor. Ayúdanos a examinar nuestro corazón. No estoy seguro yo si todos aquí tenemos el hábito formado de escudriñar nuestras propias motivaciones, por qué hacemos lo que hacemos, qué está pasando, qué pensamos, qué sentimos, qué buscamos. Señor, pero tu palabra dice que es más cortante que espada de dos filos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Por eso te ruego, Dios, que tú, con tu Espíritu Santo y tu palabra, nos ayudes a crecer en nuestra habilidad para discernir y tomar decisiones, Señor, cada vez que escuchamos tu palabra y crecer en sabiduría, crecer en humildad, arrepentirnos, buscarte de corazón, Señor, para tener nuestra vida firme, para hacer firme nuestra elección y vocación, Señor. Damos gracias por esta porción de la Biblia, pedimos que la uses y también reveles en las personas que aún no te conocen de la manera que la Biblia enseña, que la uses para revelar, Señor, si la fe es una fe genuina o necesita esa persona arrepentirse y venir a tus pies de una manera genuina, Señor. Por favor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.